Estas son 10 leyendas urbanas que se volvieron reales. Cada uno de nosotros, como mínimo, deberíamos saber un puñado de leyendas urbanas, ya bien porque las hayamos leído o porque nos las hayan contado, siempre acabamos escuchando estas historias. Historias que van de boca en boca como mitos, cosa que se dan por hecho que no han sido reales. Y aquí escucharás muchas de estas historias, pero además verás que todas han tenido su versión en la realidad. Empecemos esta lista en el puesto número 10 con el muerto bajo el colchón. Esta leyenda cuenta cómo una pareja se registra en un hotel, todo normal, pero cuando quieren ir al cuarto a descansar comienzan a notar un terrible hedor. Mirando y buscando no logran saber de dónde viene el olor, pero en un intento de agotar todas las posibilidades, la mujer mira debajo del colchón. Lo que ve le hiela la sangre, y cuando el hombre mira se da cuenta de que el olor venía de un cadáver en un avanzado estado de descomposición. La versión para los críos se acortó, y se cambió por un monstruo en lugar de un cadáver. Lo cierto es que esta historia ha pasado, y no solo una o dos veces, sino que ha pasado a ser tan común que en los casos de desaparición y homicidio, miran directamente dentro del colchón. Todos estos casos se han registrado en Las Vegas, Kansas, Atlantic City, Florida y California. Y muchos de estos casos son asesinatos a prostitutas. Si piensas por qué esconder el cuerpo dentro del colchón, tiene un poco de sentido y todo, al ser el lugar más sencillo, más accesible y más oculto. En el puesto número 9 tenemos... En el puesto número 8 tenemos los gusanos en el cerebro. En lo personal nunca le he encontrado el gusanillo a eso de ir de viajes, nunca me ha motivado lo suficiente, pero los que son adictos a viajar por el mundo, a lugares exóticos y poco conocidos, seguro sabrán de muchas leyendas que cuentan cómo unos turistas, después de regresar de viaje, venían además con nuevos inquilinos en su cuerpo, específicamente con gusanos en la cabeza. Al poco de regresar de Perú y volver a su casa en Gran Bretaña, Rochelle Harris comenzó a escuchar ruidos y arañazos dentro de su cabeza. Estos ruidos y mareos eran algo molestos, pero en un principio decidió no hacerle mucho caso. En poco tiempo estos arañazos comenzaron a ser más intensos y molestos, y la cosa se puso peor con los dolores de cabeza. Es entonces cuando Rochelle decidió acudir al médico. La historia en este punto desemboca en lo que todos ya nos imaginamos. Cuando le examinaron encontraron una familia de gusanos que se habían instalado en lo más profundo del oído. Además de esta historia, existen algunos tipos de gusanos que son capaces de sobrevivir dentro de la cabeza, con la característica de que pueden provocar la muerte con bastante facilidad. En el puesto número 7 tenemos llamadas desde el más allá. Hay una infinidad de versiones para esta leyenda urbana, pero todas se resumen como un amigo o un familiar recibe una llamada de alguien que luego descubren que había muerto hace rato. Este mito se convirtió en realidad el 12 de septiembre de 2008, cuando un tren de cercanías de California chocó contra un tren de carga por culpa de una distracción, dejando un total de 25 personas fallecidas. La familia de Charles Peck sabían que él iba en el tren y no paraban de mirar las noticias para escuchar lo que había ocurrido y si habían heridos. Mientras seguían atentos recibieron una llamada y luego otra y otra más, un total de 35 llamadas todas hechas desde el móvil de Charles Peck. Cuando contestaban no escuchaban ninguna voz, pero dedujeron que tenía que estar vivo, sino ¿cómo era posible que no parase de llamar? Su cuerpo tardó en ser encontrado, de hecho, se guiaron por la señal emitida de su propio móvil para encontrarle bajo los escombros, como si de alguna manera esas llamadas estuvieran hechas para que le encontraran, solo que cuando recibieron esas llamadas, él ya había muerto hace rato. Poco se sabe por qué se produjeron y no sabrían explicar cómo un fallo en el teléfono sería capaz de realizar 35 llamadas, por lo que el hecho sigue siendo un misterio. ¿Quieres saber el último dato para hacer esta historia aún más extraña? Bien, como dije al principio, el accidente se originó por culpa de una distracción del conductor. Distracción que tuvo con su teléfono móvil. En el puesto número 6 tenemos levantarse en la morgue. Este ha pasado a ser tan popular que algunas series y películas lo han tomado como referencia. Cuentan tras una historia más o menos elaborada cómo alguien se levanta confundido dentro de una sala, sin saber cómo ha llegado hasta allí. Al salir se da cuenta de que estaba en una morgue y le daban por muerto, con el consiguiente pensamiento aterrador de lo cerca que ha estado de que fuera enterrado vivo. El 26 de julio de 2011, María Jesús Arroyo, de 80 años, fue trasladada de urgencias al Hospital White Memorial, donde la declararon muerta por un paro cardíaco. Al parecer no hicieron ninguna comprobación, porque el cuerpo de la anciana fue trasladado a la morgue. En el momento en el que llegaron los de la funeraria para llevársela, la vieron tendida en el suelo boca abajo, con varias heridas y con la nariz rota, ya que al parecer se había caído de mala manera. Cuando intentaron averiguar cómo podía ser que hubieran cometido tal fallo, lo atribuyeron a que quizá accidentalmente se puso en la morgue, pero cuando se investigó más a fondo revelaron que cuando la señora fue declarada muerta, estaba sencillamente inconsciente. En este estado la metieron en la bolsa y se la llevaron. Las heridas que tenía en los brazos al ser descubierta, se las hizo ella misma al tratar de abrir la bolsa, desesperadamente. En el puesto número 5 tenemos
hay alguien en las sombras. Esta leyenda urbana se ha deformado y transformado mucho con el tiempo, pero originalmente es la típica historia que cuenta que en realidad, cuando crees que estás solo, hay alguien más. Dentro del armario, debajo de la cama, en el garaje o donde sea, se explica que no estás solo. El miedo principal que tenemos cuando alguien se despierta en un estado de parálisis del sueño, estado que nos hace sentir que ya estamos despiertos pero que no podemos movernos y para colmo, el cerebro aún no se ha despertado del todo, por lo que podemos escuchar voces muy nítidamente. La primera vez que pasa te acojonas, pero luego aprendes a deducir el estado en el que estás y forzar el cuerpo para despertarte. Pues basado en estas historias, en Fukuoka, Japón, ocurrió algo que hará que dudes de si realmente estás solo o no. En Fukuoka, como dije, vivía un señor mayor aparentemente solo, pero llevaba tiempo notando que las cosas se movían de lugar y que ocasionalmente le faltaba comida. Decidió lógicamente poner cámaras de seguridad para saber lo que ocurría, y lo que logró grabar fue a una señora mayor saliendo y entrando en los armarios que tenía. La mujer tenía 58 años de edad y se llamaba Tatsuko Orikawa. Confesó que no tenía hogar y que llevaba viviendo escondida dentro de esa casa cerca de un año. En el puesto número 4 tenemos el agua. ¿Te acuerdas de alguna leyenda que cuente cómo de un momento a otro el agua clara del grifo comienza a salir turbia o sangre directamente? Realmente no importa si te acuerdas de estas historias porque de nuevo, esta escena también ha sido muy utilizada en las películas de terror. La historia real supera, en morbo al menos, a la ficción. Muchos ya conoceréis la historia, yo mismo he hablado de ella en otro vídeo. Los sucesos son largos de abarcar y hubo muchas incógnitas, pero en resumidas cuentas los huéspedes del Hotel Cecil notificaron a los responsables que el agua salía con un olor y un color extraño. Cuando revisaron los tanques de agua descubrieron que dentro había el cadáver de una chica. Se ha hablado mucho cómo pudo llegar a parar ahí, se teorizó con fantasmas y asesinos, pero lo más probable es que ella misma se metiera dentro, si tenemos en cuenta las últimas imágenes captadas de la chica, donde se puede ver que bien no estaba. En el puesto número 3 tenemos los chefs asesinos. Algunos acordaréis que en mi anterior vídeo de ¡estos son los 10 asesinos en series más famosos de China! Puse en primera posición a uno que después de asesinar a chicos jóvenes, vendía su carne haciéndola pasar por avestruz. Si bien este puesto también podría ocuparlo él, hay otro caso más que encaja mejor. Encaja mejor porque la leyenda urbana habla de lo que puede ocurrir dentro de los restaurantes, dentro de las cocinas. En esta ocasión la realidad comienza trágicamente con el asesinato, otros dicen que fue un accidente, de Dawn, por su marido David Biens. Entre los motivos se hablan de deudas de dinero y de drogas, dos palabras que si las juntas siempre encontrarás homicidios. David era chef y lo más notable de esta historia es cómo intentó hacer desaparecer el cuerpo. Una vez cometió el asesinato, troceó las partes y se las llevó al restaurante, donde las sumergiría en una olla de tamaño industrial para hervirla. Por si tienes curiosidad, en internet puedes encontrar en inglés la declaración de David sobre cómo lo hizo todo, sin saltarse los detalles. En cualquier caso, David puso el cuerpo en la olla y le puso especias y cosas por encima para ocultar a los demás que había un cadáver dentro, y así estuvo cocinándola durante 4 días. Su plan original era reducirlo al máximo para ir sacando las partes y tirarlas a las alcantarillas. Eso sí, el cráneo lo conservó y lo puso en casa de su madre. En el puesto número 2 tenemos el coleccionista. Algunos cuentos de terror y leyendas urbanas hablan de vecinos locos, con unos pasatiempos fuera de lo común y unos gustos peculiares. Pese a que Christian Grey entraría por descripción, se habla de asesinos y coleccionistas, de partes humanas. Anatoly Moksvin de Rusia también entra, y este poseía una colección de muñecas a tamaño real. La colección de las muñecas no era lo que lo convertía en raro, sino que debajo de la tela y las pelucas habían cuerpos humanos que él había vestido como muñecas y las guardaba en casa. Parece ser que Moksvin conseguía los cuerpos en un cementerio alrededor de Nizhny Novgorod, una ciudad al este de Moscú. La imagen que presentaba su casa no podía ser más tétrica, cuerpos repartidos por todas partes, sentados en el sofá, tumbados en la cama, encogidos por los rincones, todos con ropa de mujer, pelucas o cabezas de peluche que le cubrían toda la cabeza, llegando a tener un total de 29 cadáveres convertidos en muñecas. En el puesto número 1 tenemos los enterrados con vida. No creo que haga falta explicarlo porque el mismo nombre ya lo dice todo. Por supuesto, esta última leyenda no tan solo pasó, sino que pasaba con una frecuencia alarmante. En el siglo XIX, William Tell recopiló como 219 casos de personas que casi fueron enterradas con vida, y por lo menos 12 de ellas que finalmente sí que se enterraron. El principal motivo por lo que ocurría esto eran los avances médicos, que por la época no contaban con toda la información, y todos aquellos casos que por venenos u otros motivos el cuerpo quedase aparentemente muerto, no podían saberlo con certeza. Pasó a ser un miedo tan real que algunos paranoicos y con pasta se fabricaban unos ataúdes con un sistema de alarma, generalmente con campanas para avisar que seguían con vida y estaban bajo tierra. Imaginad por un momento que esto nos pasara y que no hubiera forma de avisar.
¿Qué se tiene que sentir estando completamente a oscuras y que por más que grites y golpes nadie te va a escuchar y que el paso del tiempo no haga sino que agravar la locura del momento? Y con esta reflexión tan alegre, lo dejamos aquí. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto. Y yo quisiera amarte con todo mi corazón y meterte tal pollazo que te rompería el corazón.